Continuamos ahora con la mesa 3 de este primer día de las terceras jornadas de Academia y Sexodiversidad que se organizan aquí en el Colegio de Jalisco. Esta mesa se titula El cuerpo como herramienta contestataria. Tendremos tres ponentes. En este caso nos acompañan dos de manera presencial e Iñaki Bermúdez de manera virtual. Les recuerdo a los tres de manera general que cada uno contará con 20 minutos para su presentación y al final tenemos el espacio para las preguntas. Florentino de Jesús Posadas Roque, nuestro primer ponente, es doctorando en estudios socioculturales en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Desde 2017 se desempeña como docente a nivel superior en las áreas de diseño de moda e indumentaria. Realiza la tesis doctoral titulada Cuerpos subversivos que visten, performatividad y tecnologías del género desde la indumentaria y las prácticas culturales de la diversidad del drag, en la que se posiciona la vestimenta y los adornos que utilizan las sujetas drag como dispositivos de construcción de sus identidades. Líneas de generación y aplicación del conocimiento, procesos socioculturales, teoría queer, teoría de género, semiótica, representación de la cultura, teoría del arte y del diseño son parte de sus intereses. Su ponencia se titula Acá también hay drag, identidades performativas, resistencia y reconfiguración cultural de la diversidad drag en Aguascalientes. Adelante, Florentino, por favor. Sí, 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 tú la vas aquí. Ahí está. Hola, buenas tardes. Agradezco primeramente al Comité de las Jornadas por la invitación y por aceptarnos. Estuve por aquí el año pasado y por ahí comentaba hace ratito mientras platicaba que si bien el año pasado estaba recién saliendo del segundo semestre del doctorado, ahora ya con 2 años, creo que también ya está más sólido este proyecto y pues también tengo más cosas que decir y posicionar a las participantes, a las sujetas drag de Aguascalientes, y ahorita platicaré un poquito del contexto. La titulé así porque esta ponencia que les traigo es como una síntesis de dos textos que están por ahí, en los cuales hablo un poquito de la forma en la cual se configura la noción del drag en un contexto como el de Aguascalientes, y creo que el proyecto como tal y bueno, las subjetividades que van a estar aquí saliendo parten de algo que estamos denominando como diversidad drag, o una parte de esta diversidad drag en la cual nos situamos desde el drag hecho por las mujeres cisgénero y mujeres transgénero, así como de personas no binarias. Por ahí va a encontrarse nombres y rostros a lo mejor ya identificables, que bueno, parten de ese contexto que es Aguascalientes y que pues también ya van a estar resonando por ahí en lo que es la República. Como primer momento y como una contextualización, la diversidad drag la denominamos como un espacio culturalmente muy amplio, que ya no solamente se va a posicionar desde la figura de la drag queen convencional, que serían los hombres cisgénero homosexuales, sino que también ya va a abarcar otro tipo de identidades desde las disidencias sexogenéricas. Esta contextualización también parte desde la necesidad de realizar o de que se genere una especie de historiografía queer en el contexto principalmente de Aguascalientes, en el cual no existe pues ni memoria ni registro como tal, pues planteado desde lo oficial, entre comillas, sino que se hace esfuerzos desde otro tipo de colectividades. Por ahí menciono, está el archivo Diversa en Aguascalientes, que yo creo que hace un gran ejercicio de rescatar todas estas memorias y esta historia en un contexto como el de la ciudad. También se posiciona aquí como el drag hacia un vehículo para la reivindicación de las disidencias y como un espacio que, si bien lleva su tiempo en la ciudad, ahorita ha encontrado un poquito más pues de proliferación, situándola un poquito después como de la pandemia. Considero yo, y eso viene desde lo que se ha estado dialogando con las participantes, que la pandemia, más allá de ser ese espacio en el cual tuvimos mucho tiempo, pues realmente fue un espacio en el cual nos encerramos, dialogamos con nosotros mismos, y ellas mismas empezaron a
cuestionarse su identidad y a construir esta identidad. También planteamos el drag ya no solamente desde el performance o desde esta actuación performática o escénica, sino también desde la performatividad, que al final estas identidades drag son abrazadas por las mismas identidades personales, como las llamamos primeramente, y al final pues es una parte también de esas identidades personales. Y bueno, existe también un posicionamiento mediático del drag, eso sí se puede señalar. Hay programas ahorita mediáticos muy populares, está uno internacional que también tiene sede aquí en México, que es RuPaul Drag Race, y hay un programa nacional que se llama La Más Draga, que está en YouTube de acceso libre, que también ha proliferado que el drag sea pues más popular. Drag Race lleva ya mucho tiempo, ya lleva sus años. La primera emisión está planteada desde el 2009 y si bien la Más Draga empezó 10 años después, por ahí del 2019 es cuando empieza, un poquito antes de pandemia, pues ya también va por su séptima emisión. Y bueno, este posicionamiento mediático también lo que ha generado es una homogenización del drag. Entonces el drag principalmente tendría que ser bello, estético y femenino. Y bueno, estas diversidades que les vengo a platicar por aquí, pues se resisten un poquito y generan una nueva reconfiguración, como lo planteamos. Y el otro es que también este contexto actual del drag en Aguascalientes está en un entorno que se opone a las disidencias sexogenéricas por el conservadurismo que tenemos en la ciudad. Sobre estéticas y simbolismos en las identidades de la diversidad drag hidrocálida, podemos mencionar que el drag hidrocálido, desde esta diversidad, no solo expresa una estética alternativa, sino que también se configura como un acto político y una forma de resistencia simbólica frente a este sistema sexo-género binario. El drag también es un campo de significación que trastoca las convenciones sociales materializadas en nuestros territorios conservadores. Planteo por ahí un concepto que es objetos queer, que viene de la fenomenología de Sarah Med. Ella lo plantea como objetos queer con Q y yo lo planteo con C, obviamente desde estas epistemologías del sur global, en donde estos objetos con las que se ajuaran, si podemos decir así, las drag queens, que vienen siendo pelucas, maquillajes, obviamente la vestimenta y demás adornos. Estos objetos pues no solamente son decorativos, sino que también son herramientas discursivas que generan desorientación y subversión y materializan también esos deseos, memorias, placeres e identidades que tienen estas subjetividades. Y por último, en las estéticas que se han ido encontrando en las entrevistas, pues está la proyección de lo monstruoso o desde lo monstruoso, lo caricaturesco y lo alienígena, que ya no buscan imitar el género, ni siquiera lo humano. Y bueno, sobre esta diversidad drag, encontramos que en el drag, pues sí existe todavía un cierto privilegio hacia algunos cuerpos, obviamente hacia unas estéticas pues más normativas, y bueno, existe también un orden binario por ahí que se adentra dentro del drag. Y bueno, se amplía, o lo que se está tratando y se está viendo ahorita es que existe ya una mayor diversidad a otro tipo de estéticas y otro tipo de corporalidades. Y partimos de que el drag pues es este desorden del sistema sexogénero. Existe también un contacto corporal y una desorientación que tienen los objetos, en este caso la vestimenta, la peluca y el maquillaje y los demás adornos. En el contacto corporal, pues bueno, estos objetos pues ya no son solamente pasivos, sino que también construyen estas corporalidades. Esta corporalidad está en exploración principalmente, y cada categoría de las participantes pues va a tener como su sentir, su motivación y sus expectativas hacia lo que es el drag. Y bueno, ahí existe un poquito de esta cuestión de resistencia que se puedan tener. Esta resistencia pues se plantea política, porque el cuerpo es político y las dragas lo viven, lo externan y materializan sus deseos desde y ya mostrando estas identidades. Y bueno, estas identidades drag de la diversidad pues ya vienen planteadas también desde las personas no binarias y también otros tipos de exploraciones de categorías estéticas. También se puede hablar de que si bien las mujeres, ya existía una participación de las mujeres dentro del drag, principalmente se les asociaba a la figura de la drag king, que es esta mujer que performa lo masculino. Nos hemos estado encontrando, y una categoría central de esta tesis que estoy trabajando es
la figura de la hiperreina, que es de lo que hablé en la jornada anterior del año pasado, que son estas mujeres cisgénero y trans que van a hiperfeminizar la figura y se apropian de su propio género para poder expresar pues lo que son ellas, pues de ahí dialogaremos. A continuación presento pues 6 subjetividades de 6 dragas que están en Aguascalientes. Pues las identidades están diversas y pues ya ustedes sabrán si las reconocen, y si no, no es la idea de aquí, ¿no? Sino más bien es jugar con eso, como el drag juega. La primera es ADN, ADN unisex. Yo creo que, bueno, ADN también es conocida, es muy popular. Yo sé que aquí en Guadalajara también ha estado y ha venido a Guadalajara, pero yo la considero una gran exponente y para mí fue la principal motivación para construir esta tesis, en el sentido de que es una mujer cisgénero, pansexual, madre de 2 hijas, esposa de una drag queen también, un hombre cis, que es padre también de sus hijas y que tiene una familia drag. Entonces el contexto de ella es muy amplio y bueno, ella traerá también el discurso desde el cuerpo de su subjetividad en mujer. En las imágenes podemos ver la apropiación que hace ella de su propio cuerpo, de esta, yo le llamo este juego de mírame, no me toques, en donde muestra el seno. Si ella fue muy criticada al principio y ella mencionaba que al principio ella quería ser andrógina y que no reconocieran que fuera mujer porque el drag no era para mujeres cuando ella inició, y así lo plantea. Ahora ella dice que restriega, ¿no?, estos atributos corporales de la mujer hacia las personas que la van a ver. Y del otro lado podemos ver la crítica también que ella hace hacia estas corporalidades femeninas, hacia la violencia hacia las mujeres, que también está dentro de sus estéticas y dentro de sus performances. Me permito leer sobre ADN. El drag para ADN es una forma multifacética que va más allá de la simple representación de género, convirtiéndose en un lienzo donde se exploran y desafían valores, creencias y estereotipos de género y belleza. Según ADN, el drag permite enaltecer los 2 géneros o crear un espacio de ausencia del género, ofreciendo una libertad creativa para quien lo realiza. El drag también transforma a la persona en su propia obra de arte, donde la exageración y la expresión personal se convierten en un discurso potente. Incluso una pose de draga comunica un mensaje, demostrando la versatilidad de este arte. ADN destaca la relevancia del drag mexicano como un espacio de desarrollo artístico, especialmente dentro de la comunidad y las disidencias sexogenéricas, quienes son los principales impulsores y consumidores de esta expresión cultural. Para la comunidad, el drag ha sido un refugio y una vía de sanación, un espacio para transformar ese dolor en arte. En un país donde la comunidad ha enfrentado desafíos en el respeto a sus derechos y valores, el drag se erige como un lugar seguro, brindando un sentido de pertenencia de quien lo practica y quien lo aprecia. La segunda participante es Miura Sweetheart. Miura Sweetheart empieza construyendo esta identidad, y más allá de construirla, yo creo que siempre estuvo esta identidad de Miura. Miura adopta esta identidad drag y ahora la identidad propia de Miura es Miura como tal. Ella misma en su transición ocupa el drag en este abrazo que puede ser, o espacio seguro que puede ser el drag. Primero explora lo que es su identidad y al final se apropia de esa identidad drag que tenía, y ahora pues Miura sigue haciendo drag, pero Miura vive la vida como Miura. Para Miura, su identidad drag está fuertemente influenciada por el popular programa RuPaul Drag Race. Este programa no solo la inspiró a adentrarse en el arte del drag, sino que también la impulsó a explorar y desarrollar sus propias técnicas de maquillaje y el baile vogue de manera autodidacta, habilidades cruciales para las presentaciones drag. Más allá de la influencia internacional, Miura también encuentra inspiraciones en destacadas dragas mexicanas que han ganado visibilidad a través de plataformas mediáticas y redes sociales. Para mencionar, Yolandeando con Yolanda, Pam Sasha y Margaret Dillá son algunas de las cuales ella ha aprendido 1 que 3 trucos, así menciona.
Esto resalta el papel fundamental de estos espacios mediáticos, que si bien ya mencionábamos que a veces son como que generan un estándar de cómo debería ser el drag, pues ella dice que también juegan un papel importante porque pues lo visibilizan y ya estará en ellas el poder cambiar estas cuestiones. A pesar del talento y la pasión que existe en Aguascalientes sobre esta performatividad cultural, Miura señala una importante limitación. Hay escasez de espacios públicos y privados donde las identidades drag puedan manifestarse. Hablando de Aguascalientes, pero yo me imagino que también en el resto de la República. Según ella, aunque la ciudad es rica en arte, no hay suficiente visibilidad para el drag y esto obliga a quienes lo practican a organizar eventos propios, obviamente limitados por cuestiones económicas. Esta situación subraya las necesidades de más plataformas y apoyo de este talento drag, que a veces parece que se queda solamente en Aguascalientes. Las redes sociales han sido importantes también para esto. La tercera de ellas es Clarity. Clarity es una artista drag de Aguascalientes que emergió alrededor del 2020. Concibe el drag como un arte y una expresión profunda, un vehículo para canalizar aspectos intrínsecos de su identidad y sus deseos, fusionando lo estético con lo cotidiano para crear un personaje caracterizado por su exquisitez, su actualidad y su autenticidad. Desde su identidad no binaria, el arte drag de Clarity se inclina fuertemente hacia lo alienígena, influenciada por la representación cultural de los extraterrestres en medios y su pasión también por el anime. Su estética a menudo se traduce en elecciones como el color azul monocromático en todo su cuerpo y rostro, lo que la alejan de los tonos de piel humanos y la acerca a lo extraño, a lo otro, a lo de afuera. Elementos como las uñas largas, las pelucas que desafían la gravedad y vestidos que deforman la silueta simulan también colas de sirena y refuerzan este discurso que se aleja de lo no humano. Perdón, que se aleja de lo humano. Esta fascinación por lo alienígena no es meramente estética, surge de una profunda conexión personal. Clarity revela que siempre se sintió extraña, diferente o alejada de las personas, y su drag le permite abrazar y proyectar esas sensaciones. Las categorías de extrañeza, otredad, lejanía y diferencia que han marcado su subjetividad se manifiestan en un discurso y performatividad drag. Para Clarity, su identidad drag y personal son intrínsecamente una sola. Ella menciona que no existe una separación, sino que cuando ella performa su drag, ahí está su verdadero ser. El anime, y especialmente Pokémon, le ha proporcionado herramientas discursivas y estéticas significativas. En la imagen donde está aluciendo a una mariposa, está representando un Pokémon. Clarity reinterpreta las características de estas criaturas para construir sus atuendos, buscando llevar la esencia del Pokémon a su propio cuerpo. Un ejemplo es ese vestuario inspirado en una mariposa Pokémon que va más allá de la estética para encarnar la simbología de la transformación de una oruga a una mariposa con la capacidad de volar. En estas representaciones, su piel a menudo adopta colores no humanos, como tonos rosas y morados, y manteniendo la coherencia entre su identidad y performatividad drag. La siguiente es la Maguala. La Maguala visualiza el drag mexicano como un espacio de infinitas posibilidades y para ella le permite manifestar lo que desea, sus expresiones artísticas, la libertad y abre también las puertas hacia otro tipo de identidades en el espectro de la disidencia. La Maguala cuestiona la percepción limitada del drag, a menudo encasillado en identidades de hombres gays. Esta visión restringida genera resistencia y tensión hacia otras identidades de la disidencia sexogenérica que también hacen drag. Y en el caso de ella, ser una mujer. Ella menciona que México es una chulada en cuestión de cultura, tradiciones, pero siente que eso ha pausado también mucho el pensamiento de las personas porque piensan que el drag también solamente lo hacen hombres gays disfrazados de mujeres y que ya no solamente el drag es eso, sino que el drag se ha ampliado hacia otro tipo de manifestaciones. La Maguala también señala escasez de los espacios públicos y privados para las dragas de Aguascalientes. La siguiente de ellas es el Amun o Eyamun.
Ella se distingue por generar un drag alternativo que desafía estos cánones de belleza y género establecido. Su drag navega entre lo caricaturesco, lo monstruoso, lo fantástico e incluso incorpora simbolismos de la naturaleza local como los suelos, montañas, agua y vegetación. En el look de acá, ella está representando algo muy característico de Aguascalientes, que es el Cerro del Muerto, con su flora y fauna. Le falta una capa que tenía de agua, que también representaba pues los ojos o las aguas termales, como el nombre de Aguascalientes tiene. Y bueno, ella también se posiciona desde su activismo político ecológico. Y bueno, ella utiliza su cuerpo más bien, busca hacer deformación de partes pues erógenas, si se puede decir así, que se piensan del cuerpo, y ella juega mucho con esta versatilidad. Del otro lado encontramos esta representación de un Teletubby o una reinterpretación de un Teletubby amarillo. El Amun dice que deforma estas proporciones corporales y añade volúmenes y texturas no humanas. Su maquillaje también característico es con un rostro blanco y elementos faciales que distorsionan también incluso su cabeza. Desafía también la sincronía con los cánones de belleza convencionales y ella dice que busca transformar la apariencia del cuerpo de maneras no convencionales para llevarlo a lo abstracto. Y por último de ellas está Lumna Gaia. Lumna Gaia se define también desde una identidad no binaria y de género fluido, y utiliza la indumentaria como un objeto queer para llamar la atención y desafiar las normas. Ella menciona que el drag es una puesta de escena de la vida, donde cada persona es protagonista de su propia historia y puede elegir cómo proyectarse. Considera el drag como una necesidad de expresión a través de elementos como la ropa, el cabello, el maquillaje y las uñas. Si hoy quiere verse perra, usará uñas filosas y amenazantes, porque eso es drag. Lumna Gaia, desde su drag como un acto político, menciona que tiene acciones discursivas que trascienden los escenarios, porque proyecta también su performatividad drag en la vida cotidiana. Ella dice que ya no solamente está en los espacios donde generan performance, sino que en la calle también está cambiando el mundo cuando sale con tacones de su casa. Y una vivencia que solo la pueden experimentar quienes generan drag y usan tacones. Al salir a su barrio con tacones, Lumna confronta miradas y discursos y aborda también temas sociales que afectan a las disidencias, como las armas, las drogas y el sexo. Esta postura resuena con la idea de Paco Vidarte de que la identidad política se forja también a través de las acciones. Por último, sobre este look, Lumna encarna una hada fantástica con un atuendo blanco y verde, medias de red. Pero lo que llama la atención son esas alas tornasoladas, ese objeto queer que se traduce en la artificialidad, porque ninguno de nosotros hasta ahorita tenemos alas para poder volar. Ese símbolo también repercute en su nombre, en ese Lumna Gaia. Gaia es un nombre que representa la tierra y también estos seres fantásticos. Por último, el look de la derecha, está Lumna Gaia envuelta en una bandera, manchada de sangre, con aretes en forma de pistola y navaja, con una cartulina que proclama: nos quieren sacar los ojos porque saben que ya los abrimos. Y en su pie de foto, en esta publicación de Instagram, dice: nos odia y nos mata un estado heterosexual, pero mientras sea la más perra, lo demás me da igual. Lumna utiliza estos objetos queer para denunciar la violencia contra las disidencias sexogenéricas, honrando la memoria de quienes han sido violentadas, como la magistrade Ociel Baena. Gracias. Muchas gracias, Florentino, por tu presentación y, por supuesto, recordar a Magistrade Ociel Baena y reiterar la demanda de justicia. Nos acompaña Andrea Solís González. Ella es egresada de la licenciatura en Comunicación Social por la UAM Xochimilco y maestra en Comunicación por la Universidad Iberoamericana. Actualmente está por terminar el doctorado en Estudios Críticos de Género en la Universidad Iberoamericana. Sus temas de investigación son el cuerpo, las epistemologías feministas, la teoría queer, los nuevos materialismos históricos y las subjetividades queer,
así como las metodologías de investigación feministas y queer. Adicionalmente a su trayectoria académica, se ha desarrollado como fotógrafa y periodista cultural desde 2015. Nos presenta su ponencia titulada Ciudad de México, perdón, 1, 2, 3, tu pose, se me cruzó el renglón, perdón. 1, 2, 3, sostén tu pose ahí, el cuerpo hoguero como espacio epistémico. Gracias, Andrea. Gracias. Está bien, la Ciudad de México siempre es como que siento que abarca todo, ¿no? Abarca el título, abarca la vida, abarca es homogenizante. Voy a ponerme cronómetro porque se me va el tiempo. Hola, buenas tardes. Bueno, justamente como menciona, esta ponencia está basada en mi tesis de doctorado, lo cual estoy por terminar. Esperemos, échenme buenas vibras para que por fin salga y podamos seguir con la vida. A ver, quiero empezar rápidamente. Les voy a leer principalmente porque me pongo muy nerviosa. Soy neurodivergente, no, no me cuesta trabajo hablar en público. Entonces, no piensen que no les quiero platicar, solamente si me pongo a platicar nunca terminaré, entonces mejor los voy a leer. Cuando comencé a estudiar sobre el cuerpo en la maestría bajo el paraguas del perreo feminista, comencé a encontrarme constantemente con críticas al dualismo cartesiano. Hay una frase muy recurrente, ¿no? El dualismo cartesiano, nos jodimos por el dualismo cartesiano. Pero ¿qué diantres era el dualismo cartesiano? ¿Y quién era esa persona? Porque además no solemos verlo. Entonces decidí traerles a René Descartes, en serio. René Descartes, por allá del siglo XVII, decidió separar el alma del cuerpo, ¿no? Creó este concepto de alma-razón. Para Descartes, el alma se encontraba en el plano de lo metafísico, lo divino, es repositorio de la razón y del pensamiento. A diferencia del cuerpo, es inmortal, mientras que el cuerpo es pura materialidad. El alma puede existir sin necesidad del cuerpo, pero este no puede existir sin un alma. Abrosita, Dios creó un alma razonable y le añadió el cuerpo, ¿no? Rosita. A modo de un cuerpo máquina, es divisible en tanto órganos, músculos, etcétera, mientras que el alma es indivisible, el alma es perfecta, el alma, ¿no?, vive por sí sola y además de todo trascenderá. Esta división ocasionó una supremacía de la mente, espíritu-alma frente al cuerpo, siendo este último el repositorio material biológico, Ambrosita, que obedece leyes de la casualidad, de la causalidad matemática y que ha de ser trascendida para liberar a la mente en la búsqueda de una compleja subjetividad racional. Sí, Rosita. Esto coloca al cuerpo como el espacio de lo otro, de lo menor, de las bajas pasiones. Dicho dualismo dio como resultado, menciona la doctora Elsa Muñiz, un universo atravesado por oposiciones binarias, antagónicas, jerárquicas e irreconciliables. Descartes, al decir que el alma y el cuerpo son dos cosas y además de todo darle un papel predominante al alma, sin darse cuenta, o tal vez sí, generó un montón de otros binomios, generó un paradigma que nos hace pensar constantemente en binomios que además de todo están jerarquizados, ¿no? Naturaleza, cultura, cuerpo, razón, femenino, masculino, binomios que además se consideran pilares fundamentales de la ciencia y del conocimiento occidental, así como lo de la modernidad misma. Binomios que no son neutrales y que colocan en desventaja uno frente al otro. Esto no es un tema menor, porque al hacernos preguntas como ¿qué es el conocimiento entonces? ¿Cómo se construye el conocimiento? Existen desde las tradiciones occidentales una superioridad de la mente-razón frente al cuerpo, por lo cual parecería ser la única capaz de generar conocimiento. Luego llegó Merleau-Ponty, este señor, que por ahí de los 40, mediados de los 40, en su fenomenología de la percepción, rompe no solamente ya con el dualismo cartesiano mente-cuerpo, sino también con la jerarquía que la acompañaba, al reconocer al cuerpo en tanto a su capacidad fenomenológica. Ponty, al expresar, hablo cita, yo no estoy delante de mi cuerpo, estoy en mi cuerpo, o mejor dicho, soy mi cuerpo. Esta frase que luego tomó Marcela Lagarde para hacer unas cosas espantosas que está diciendo hoy en día, entendió todo mal la señora, entiende una existencia desde una materialidad completa y perfecta en sí misma. Abrosita. Nosotros no contemplamos únicamente las relaciones de los segmentos de nuestros cuerpos y las correlaciones del cuerpo visual y el cuerpo táctil. Somos nosotros mismos el que mantiene juntos estos brazos y estas piernas, el que a la par ve y toca. Cierro cita. Ponty entonces nos permite comenzar a visualizar una realidad a partir del cuerpo.
A partir de la fenomenología de la percepción, y a lo que voy con todo este gran aparato teórico, porque uno dice el cuerpo búlgaro como espacio epistémico, ¿por qué diantres? Pues por esto. A partir de la fenomenología de la percepción, yo empecé a cuestionarme. Entonces, ¿es posible situar al cuerpo como un primer espacio de conocimiento? Y si sí, ¿cómo estudiamos al cuerpo? ¿Qué posibilidades metodológicas nos presenta conocer desde el cuerpo? ¿Y qué es lo que estamos aprendiendo desde el cuerpo? Así me fui centrando entonces, me fui encontrando, perdón, con otras corrientes de pensamientos, como los estudios de la performance, con todas ellas, los nuevos materialismos históricos, en donde ha sido fundamental el trabajo de Siobhan Guerrero, ¿no? Las epistemologías feministas y el conocimiento situado, que además de todo son em, posicionamientos decoloniales y justamente desde el sur global, también como mencionaba, perdón, tus pronombres. Compañero, okay, compañero. Y la teoría queer con Q, queer con C y torcida, que han buscado romper y crear nuevas maneras de entender al mundo que nos rodea, revalorando aquello que entendemos como universalidad del conocimiento. Así el cuerpo se presenta como un espacio privilegiado para acceder a conocimientos otros, ya no como lo otro, como lo feo, como lo pervertido. Y no pervertido en el sentido sexual, sino pervertido en sentido del conocimiento, situados lejos de pretensiones de objetividad de universalidad y encuentran en la subjetividad y en la situalidad espacios para crear nuevos mundos, o lo que he decidido llamar conocimiento encarnado. Tomando también un poco lo que es el compañero con objetos queer, yo me tomé la misma licencia, porque eso nos dicen que tenemos que hacer en un doctorado, ¿no? Y propongo el conocimiento encarnado, entendiéndolo como la capacidad que tienen los cuerpos de producir subjetividades a partir de la experiencia sensible, subjetiva y situada en contraposición al cerebrocentrismo. Cerebrocentrismo es un concepto de Le teórica Luxixia, se les recomiendo mucho. Es también una ventana de agencia que tienen o pueden tener los sujetos sociales para reconocer la importancia de su materialidad en la creación de nuevos mundos. Y en el caso de la performance, ubico al cuerpo ya no solo como la materia prima de la expresión artística, sino como un sujeto de conocimiento en específico. Elijo hablar de conocimiento encarnado y no de saberes encarnados, porque esto fue también un debate teórico muy largo con mi directora de tesis, que es antropóloga, y me decía, ¿por qué no saberes? Y yo dije, espérate. A partir de los cuestionamientos descoloniales y feministas de Quilomba, Rivero y Haraway, así como la desobediencia epistémica queer de Sayak Valencia. En una búsqueda por aportar a la desjerarquización de la academia, el conocimiento encarnado es conocimiento situado, no objetivo y en constante evolución, capaz de crear mundos otros a partir del conocimiento empírico y del cuestionamiento de epistemologías hegemónicas y cisertonormativas. El conocimiento encarnado presenta la posibilidad de reconfigurar pedazos del mundo que habitamos desde la corporalidad, la alteridad, la diversidad y la disidencia. Mundos otros, queer con Q, queer con C, y torcidos que cuestionan un mundo hegemónico y cisheteronormado que busca asimilar cuerpos en binarios exogenéricos, esencialistas y esencializadores. De la mano de la teoría queer, el conocimiento encarnado es también un conocimiento crítico no hegemónico que funciona a partir de un ejercicio de imaginación y colectividad, donde el cuestionamiento de normatividades nos permite imaginar y visualizar mundos más incluyentes sin buscar verdades universales, mundos desviados que forman parte de lo que Ricardo Llamas nombra una epistemología del homosexual. Pobre Ricardo Llamas, todavía no le tocaba la diversidad y pues todavía estaba un poco centrado en los vatos gays, pero podemos entender que hoy en día es un poco más amplio, ¿no? El abanico. Donde quepan distintas y diversas expresiones de género, cuerpos diversas, deseos diversos e historias diversas. Pero es también un ejercicio práctico donde a partir de las experiencias se generan nuevas subjetividades individuales y colectivas. Entonces, después de este masacote teórico, todo esto empezó a rondar en mi cabeza desde que trabajé en mi tesis de maestría, menos la parte del conocimiento encarnado, esto obviamente ya la desarrollé hasta el doctorado, pero sí sobre las posibilidades de resistencia y apropiación corporal en el perro feminista, momento en el cual además empecé a adentrarme en el mundo del voguing y del ballroom. Entonces,
Para quienes no la conocen, les voy a dar un poquitín de contexto. El voguing es una danza underground inspirada en poses de revista de moda. Fue creada por cuerpos históricamente criminalizados, racializados, medicalizados y castigados. Surgió en la subcultura del ballroom durante el renacimiento del Harlem en los años 30 en Nueva York, dentro de comunidades afro, gay y trans, alcanzando su mayor auge en los años 80 aproximadamente, y luego ha tenido obviamente distintas olas y ahorita está pasando un auge muy grande nuevamente. En México llegó de manera formal, por así decirlo, en el 2015. Eh, Obviamente es un producto de la globalización y del acceso al Internet y como la más media, pero por cuestiones de mi investigación, no estoy diciendo que solamente surge ahí, ya que en realidad surge un poco a la par entre la Ciudad de México, Mérida y Morelia y el Estado de México en los mismos años. Pero es en la Ciudad de México en donde podemos decir que se formaliza un poco en el 2015 porque empiezan a haber clases ya como un poco más formales, ¿no? En espacios en donde se daba la figura de clase, ¿no? Eh, pero bueno, yo sé, muy debatible. Yo también estoy en contra de pensar en la contracultura a partir de la Ciudad de México, pero pues ni modo, y me tocó vivir ahorita. Entonces estaba así todo ahorita en la Ciudad de México, ¿no? Entonces en México llega de manera formal en el 2015, encontrando espacios iniciales en bares como La Purísima en el centro histórico y espacios públicos como el Monumento a la Revolución, aunque existen registros de movimientos de voguing siendo imitados desde la década de los 90 en salones de baile como el Patrick Miller, también en la Ciudad de México, a partir del éxito internacional que generó la canción Vogue de Madonna. Es importante señalar un par de diferencias entre la historia del voguing y el ballroom en México y en Estados Unidos, ya que en Estados Unidos es un fenómeno cultural localizado en un espacio geográfico, Nueva York, y con una temporalidad específica, inicio de la década de los 70, mientras que, como les mencioné ahorita, la llegada del voguing a México solo puede ser entendida a partir de un contexto de globalización, así como la expansión de medios masivos de comunicación en el país, específicamente la televisión y la masificación del acceso al Internet. Por lo que en el contexto mexicano debemos entender dos historias. Por un lado, los bailes de salón LGBT, a lo que en Estados Unidos se le llama ballroom, y concursos de belleza drag que de manera similar a Estados Unidos ocurren previamente a la aparición del voguing. Y por otro lado, la historia de la llegada del voguing como un estilo de baile a México, que posteriormente dio lugar a la aparición de eventos de competencia llamados balls en Estados Unidos. El voguing es una consecuencia del ballroom, mientras que en México surge el voguing y luego como un poquito después ballroom y ya ahorita está como, ya van de la mano, ¿no? Entendiendo el ballroom, ¿no? Como los espacios de competencia, llamados balls, y la conformación de una escena disidente conocida como ballroom mexicano. Así como en Estados Unidos, específicamente en Nueva York, se tiene el registro de la primera Masquerade Ball Queer en 1869, con su posterior apogeo de los años 20 y 30, en México tenemos referentes similares, ¿no? Existen registros de fiestas clandestinas a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Carlos Monsiváis hace un excelente trabajo recopilándolo, en la Ciudad de México, los cuales corresponden más a un modelo como de burdel, según las narraciones de Monsiváis, que a una fiesta de salón, como fue ya después el caso del baile de los 41, ¿no? Bajo este contexto, si bien el voguing es un baile que hoy en día podemos encontrar en clubes nocturnos LGBTQ+, en comerciales de maquillaje y hasta en escenarios junto a Dana Paola en su última gira, el principal espacio de expresión del voguing sigue siendo en los llamados balls, diminutivo de ballroom. Espacios de competencia donde los vogueres batallan en diferentes categorías, las cuales por cuestiones de tiempo no les puedo explicar, porque son fascinantes, pero no puedo explicarles todas porque son un chingo. Ay, perdón. Este, pero a grandes rasgos las dividen en dos tipos, ¿no? Las categorías de baile, y son esas, y las categorías de performance, las cuales además son herederas de las primeras categorías del ballroom neoyorquino de la década de los 60, 70. Existen también categorías que yo considero como híbridas, que es donde se encuentran, ¿no? El lip sync performance, que es una práctica heredada del drag, y el sex iron, que ocurre en un punto intermedio entre el baile y la performance. Y también Commentator versus Commentator, que defino como una categoría musical. Si un día tienen chance de buscar batallas de Commentator versus Commentator en México, son divertidísimas, son fascinantes. Búsquenlas en YouTube. Entonces,
Es importante aclarar que no siempre se abren las mismas categorías en todas las balls. Existen algunas que se han eliminado o transformado radicalmente en la escena mexicana, como el realness, que en Estados Unidos se utiliza principalmente para calificar el cispassing de les bogueres, mientras que en México partió una serie de críticas y discusiones internas. Esto es una manera muy amable de decir que hubo mucho estormeo y mucho pleito bastante intenso. Tomó un giro hacia el humor y la ironía en México, lo cual en realidad fue regresar hacia sus orígenes, que es tomar temas de profesiones, actividades, iconos culturales, espacios en los que normalmente la comunidad no tenemos como mucho espacio de expresión, entonces decidimos apropiarnos, nada más que además como somos mexicanos nos gusta meterle como un poquito de mofa y shade. Adicionalmente, las especificaciones técnicas de cómo se ejecutan las diversas categorías han ido y continuarán evolucionando. Además, el que una categoría cuente con parámetros técnicos específicos no significa que todos los les bogueres lo hagan de la misma manera, ya que igual que en cualquier otro estilo de baile o performance, cada boguera imprime su sello particular. También debo aclarar que si bien solo la categoría de Vogue Femme lleva el nombre Vogue como tal, en el lenguaje coloquial se refieren dentro de la comunidad como boguera a toda persona que practica y o compita en las diversas categorías, no solamente en Vogue Femme. Ahora sí, ¿por qué el cuerpo como el cuerpo boguero como espacio epistémico? Pues bueno, a partir del trabajo de campo con distintos bogueres en la Ciudad de México y atravesado por mi propia autoetnografía, un trabajo del cual yo estaba bastante en contra, pero mi directora de tesis me dijo que no me quedaba de otra y que tenía que meter autoetnografía aunque no quisiera. Puedo notar que existe un cambio significativo en el transitar de la vida de las personas bogueras, un antes y un después lleno de aprendizajes personales y comunitarios. Por un lado está la relación consigo mismas. El voguing y las balls funcionan como un espacio de expresión personal, artística e identitaria, un espacio para la catarsis personal, ya sea para explorar aspectos de su vida artística como la moda, el baile, la música, o incluso para sanar heridas personales. Independientemente de la categoría que caminen, el ballroom se presenta como un espacio que les permite ser vistes y sentirse reconocidas por otros. Les permite expresarse de manera artística y presentar su yo más auténtico fuera de las limitaciones que puedan vivir en el día a día en el mundo exterior. Desafortunadamente, como suele pasar también con el drag, pues les bogueres no viven de ser bogueres, no tienen una vida económica sujeta a las normas del capitalismo voraz neoliberal y el voguing se presenta como como otra opción, ¿no? Como un otro espacio. Si bien el ballroom no es un espacio perfecto, ya que ya que en muchas ocasiones replica las mismas violencias de las que muchos de sus integrantes vienen buscando refugio, este, desde insultos, agresiones físicas hasta violencias sexuales, generan una gran cantidad de contradicciones entre sus miembros, pero también es un espacio de resistencia y aprendizaje. A lo largo de los 10 años que lleva existiendo la escena ballroom en México, se han realizado cambios sustanciales para hacer sentir seguros a sus miembros, como protocolos en situaciones de violencias, aperturas de categorías para incluir a personas no binarias, hasta eliminación de otras, ¿no? Como lo que ocurrió con la categoría de realness para personas trans que mencioné previamente. Esto ha sido a partir de la escucha atenta. Esta categoría, como mencioné, toma un giro hacia la comedia y la ironía, por ejemplo, utilizándolo para abrir categorías como realness científico, realness buchón, donde se calificaba la apropiación de profesiones o expresiones culturales, donde no suelen tener cabida las identidades abiertamente LGBTQ+. O para el reconocimiento incluso de identidades dentro de la comunidad ballroom, sin importar el cispassing o su lectura, sino celebrarse. Por ejemplo, en el Lenchas Kiki Ball que existió hace unos meses, hubo una categoría de botch realness, el cual no era para evaluar, ¿no? O sea, como qué tan botch nos vemos las lenchas o no, sino más bien celebrar la parte en la que sí existe una expresión botch dentro de las lenchitudes. Entonces, a pesar de las violencias que se pueden vivir dentro de la comunidad ballroom, las personas con las que pude trabajar reconocen que las violencias del mundo exterior son aún más fuertes. Es importante tomar en cuenta que México ocupa uno de los primeros lugares de feminicidios y transfeminicidios en Latinoamérica. Muchos de los miembros de la comunidad ballroom han sufrido violencia por parte de sus familias consanguíneas, sea por su identificación sexogenérica o incluso por sus decisiones profesionales, ya que muchos de ellos se dedican profesionalmente al ámbito artístico, el cual desde una mirada capitalista no es visto como un buen trabajo o una buena fuente de ingreso, ¿no? Así ocurre una suerte de tensión, no tensión de la comunidad ballroom dentro de las, perdón, las violencias
Voy a empezar otra vez. Así ocurre una suerte de tensión, no tensión dentro de la comunidad ballroom. Las violencias, aunque puedan ser emocionales, ocurren de manera horizontal. No que esto los justifique, sino que cambia la lógica, lo cual permite el espacio para el diálogo y los aprendizajes, a diferencia de violencias que ocurren de manera jerárquica. Estos diálogos pues, realmente no existen, aunque nos digan que sí, sabemos que no es cierto. Existe también una suerte de espejeo de vivencias. Por ejemplo, muchas de las violencias, especialmente las externas, son compartidas entre los miembros de la comunidad. Anya Ninja me dijo durante una entrevista, todos estamos rotos. Es una rotura compartida que busca ser sanada, reconocida e incluso celebrada entre las diversas categorías que se caminan y que pueden incluso llegar a sanar y a enmendar a partir de hilos individuales y colectivos. Categorías como el sex siren, que tampoco puedo como detenerme a explicar, pero también es bastante fascinante, donde se busca explorar y mostrar la sensualidad de quien camina, ha permitido a muchos miembros de la comunidad ver y celebrar otras cuerpas que en el mundo exterior son vistas con desagrado y que en algunas ocasiones les han llegado hacer sentir vergüenza, cuerpas que se escapan de ideales hegemónicos de belleza, cuerpas gordas, cuerpas morenas, cuerpas trans sin pase, cuerpas lesbianas, cuerpas femeninas cisgénero, que en las calles son objeto de comentarios lascivos y violentos, recordándonos que la materialidad del cuerpo efectivamente importa. Es constantemente cuestionada, violentada y normada, pero también tiene una capacidad de resistencia, de reapropiación y de resignificación. Dichos reconocimientos ocurren a partir de la mirada. Existe un goce a partir de saberse vistes en los balls. ¿Qué ocurre con la mirada en el ballroom? Retomando el testimonio de Chula Zapata, al salir de casa vestida para una bal, prefiere salir acompañada de sus hermanos, quienes la hacen sentir fuerte frente a las miradas de odio o disgusto que pueda sufrir en la calle al salir travestida. Al llegar a una ball, las miradas se transforman, se gozan y se comparten. Me dijo, ¿quieres que te miren? ¿Cuál es la diferencia entre estas dos miradas? ¿Quiénes sí queremos que nos miren y quiénes no queremos que nos miren? ¿Qué ocasionan estas dos miradas distintas en quien las recibe? Ocurre lo que Luz Sixia describe como el ojo como órgano, la mirada como cuerpo que mira, el ojo como parte de ese cuerpo. Deja de ser órgano, es convertido en singularidad, en subjetividad por quien mira y por quienes a ese ojo fue mirado. Estas miradas producen emociones distintas en quien es mirade y en quien mira, reconociendo la capacidad política cultural de las emociones planteadas por Sarah Ahmed. Ocurre algo similar con los insultos y palabras de odio que son frecuentemente pronunciadas contra la comunidad LGBTQ+. Las palabras, como menciona Austin, hacen cosas, igual que las miradas producen y reproducen emociones con capacidades pegajosas. Chula Zapata mencionó la sensación de vergüenza y el odio que le generaba sentirse y saberse disidente y viviendo con VIH, recibiendo insultos como maricón o prieto. Al respecto, escribió en su cuenta de Instagram en febrero de 2023. Soy maricona, soy prieta, soy maricona y prieta. Hoy lo digo, lo grito, no lo callo. Pero hubo años en los que ser maricona y ser prieta me llenaba de vergüenza, porque la homofobia y el racismo de las calles llegaban a mí a través de la burla, el miedo, el rechazo, el dolor. ¿Cómo podría sentir orgullo de ser maricona y prieta si todo lo que viviera humillación? ¿Cómo iba a abrazarme si lo único que deseaba era no haber nacido prieto y maricón? ¿Cómo enamorarme de mi cara, de mis labios, de mi nariz, de mi cabello, de mi cuerpo, si todo eso era prieto y maricón? Tuve que escuchar más de 1000 veces prieto maricón para que hoy descubra la fuerza y la belleza que mis ancestras heredaron en esa alma maricona, en esa piel prieta y en esa afortunada vida maricona y prieta. Así, puedo decir que entonces se pega la vergüenza, el miedo, el odio, pero también se pega la alegría, el amor, el goce. Así como la palabra queer fue resignificada por la comunidad LGBTQ en Estados Unidos, Chula y otros miembros de la comunidad ballroom han hecho lo mismo con insultos como prieto, maricón, lencha, cambiando también la emoción que se pega y se transmite con ellas. Esto no es exclusivo obviamente de la comunidad ballroom, es común ver estas inflexiones del lenguaje coloquial en la comunidad LGBTQ+. Una diferencia que encuentro dentro del ballroom es la capacidad también de metamorfosear las miradas, reconocer el lugar que tienen dentro de su vulnerabilidad en el día a día y transformarlas en celebración y reconocimiento dentro de las bolsas. Uno de los principales aprendizajes que encontré entre las bogueras con las que he trabajado es una mayor fortaleza personal frente al mundo exterior, como si llevaran una parte del ballroom en su día a día. Durante una práctica de runway americano, Sanashe Travella mencionó cómo su acercamiento a dicha categoría le ha permitido sentirse más segura en sus trayectos entre el Estado de México y la Ciudad de México.
Si alguna vez han visitado la Ciudad de México, ¿no? El Estado de México es obviamente la zona periférica del Estado de México, de la Ciudad de México, y es muy común que las personas viajen del Estado a la Ciudad de México para trabajar, para la escuela, pero ocurre lo que suele ocurrir, ¿no? Con la periferia. Son trayectos que son muy largos, son muy cansados y suelen ser muy peligrosos para la vida en general y mucho más para las personas de la disidencia. Entonces, el roadway americano le ayuda a proyectarse de una manera más fuerte, a ocupar el espacio público con orgullo en lugar de buscar esconderse o pasar por desapercibido. Por su parte, Isha Ninja Yubeta, otra mujer con la que he trabajado, tiene una experiencia similar. La práctica del runway europeo, una de sus categorías preferidas, le da una sensación de seguridad con su feminidad que busca proyectar en su día a día, trabajando en la industria de la moda como diseñadora y stylist, además de experimentar la moda de una manera más libre y auténtica para ella misma, sin las limitaciones que podría tener trabajando con clientes de dicha industria, ¿no? La cual ya sabemos es muy hegemónica, muy normada. Otro espacio de conocimiento encarnado es respecto al género y la orientación sexual. La escena ballroom y los vals se presentan como un espacio para la exploración de la identidad de género. Muchos de sus miembros han transicionado a partir de sentirse identificadas y acompañadas por otras mujeres y otras personas trans, así como personas no binarias. Furia Barragán 007 reconoce que si bien la escena ballroom comenzó siendo principalmente ocupada y representada por hombres gays cisgénero, muchos de estos hombres transicionaron durante su paso por la escena hasta convertirse en referentes y leyendas del ballroom mexicano. Es importante mencionar que en México y aún en la Ciudad de México, que se presenta como una de las ciudades más progresistas del país, existe una cifra negra respecto a cuántas personas no se identifican con su género asignado al nacer y que no han buscado transicionar. Esto puede verse una enorme diversidad de factores, entre ellos la falta de una red de apoyo que los haga sentirse seguros y acompañados. Entonces es bastante interesante encontrar un espacio donde esa cifra negra se vuelve más notoria y justamente podemos empezar a encontrarlos. No voy a poner un minuto más, perdón. Lo había planeado, pero me pongo muy nervioso. Por otro lado, encuentro también en la exploración de movimientos hiperbolizados, que en una lectura superficial refuerzan estereotipos que podríamos llamar femeninos o masculinos, es una similitud muy fuerte también con el drag, como una posibilidad de experimentar corporalmente dichas identidades y devenir entre ellas. No me parece casualidad que categorías como runway europeo sean más caminadas por mujeres trans y runway americano por hombres trans, donde si bien en ambas categorías cuando asiste a esa práctica se hace un esfuerzo por no esencializarlas y describirlas como el runway europeo es femenino y el americano es masculino, ¿no? Hay una crítica como este lenguaje. En la práctica, la performance sí alude a dicho binomio. Pero esto en realidad se vuelve mucho menos esencializador de lo que podríamos pensar, ya que permite a quien camina entrar en contacto con una parte de su identidad de género que podría no abordar con tanta facilidad en el mundo exterior, al mismo tiempo que la disfruta y celebra de manera individual y en colectivo. Adicionalmente, muchas de las personas que boguean y asisten a Balls ven en el ballroom como el primer espacio LGBT donde pudieron convivir abiertamente con más personas de la comunidad con la que se identifican, no solo por ser parte de ella, también porque comparten una mirada crítica a otros espacios LGBTQ+, los cuales pretenden ser incluyentes, pero que son principalmente espacios para hombres cisgénero homosexuales de ideales blancos y que replican lógicas clasistas, racistas, machistas, misóginas y que transfóbicas, por lo que el ballroom se convierte en un espacio para comenzar a nombrarse como lenchitud, como homosexual, como pansexual, como hombre trans, como persona no binaria, etc. En lo personal, en la autoetnografía que realicé y que no quería hacer, hay una gran cantidad de notas en las que reconozco, por ejemplo, que el contacto con personas tan diversas dentro del paraguas LGBTIQA+, me dio muchísima fuerza para reconciliarme con mi propia experiencia. Comencé el doctorado en estudios críticos de género reconociéndome como una mujer bisexual en una relación de pareja con un hombre cisgénero y me reconcilié conmigo misma hasta nombrarme como lenchitud, sabiendo que la sexualidad es fluida y en constante evolución. Le he perdido el miedo a que pueda vivirme de distintas maneras a lo largo de mi vida. Adicionalmente, me identifico con muchas de las críticas que realizan espacios LGBTQ+, como los centros clubes nocturnos de la zona rosa de la Ciudad de México, las cuales, lejos de ser la panacea que se nos vende de diversidad, muchas veces replica estas lógicas que les mencionaba. La falta de espacios para donde convivir con más miembros de la comunidad. Creciendo en una ciudad como Morelia, Michoacán, perdón, soy de Morelia, me llevó a desarrollarme en espacios principalmente heterosexuales con personas con las que en muchas ocasiones no podía tener experiencias compartidas. Y al buscar espacios LGBTQ más a mi llegada a la Ciudad de México, me encontré con espacios dominados por hombres cisgénero gays, que si bien eran mucho menos violentos con mis cuerpos que los hombres heterosexuales que podía ver en otros antros o clubes nocturnos, tampoco me veía reflejada con sus experiencias de vida o puntos de vista o aspiraciones a futuro.
El voguing entonces genera conocimientos encarnados tanto compartidos, tanto individuales como compartidos. A partir de su práctica se produce también lo que Ricardo Llamas entiende como una subjetividad LGBTQ+, donde a partir del goce del reconocimiento de las violencias vividas dentro y fuera del ballroom, así como el goce y la celebración y la fiesta, afecta directamente la autoestima de sus miembros, pero también en reconocerse imperfectas, contradictorias y en constante evolución. Ocurre adicionalmente una suerte de compromiso queer, que en palabras de Sara Ahmed es un compromiso para facilitar que la vida merezca la pena vivirse. Un compromiso para no presuponer que las vidas deben seguir ciertas líneas para ser consideradas vidas, en lugar de ser un compromiso con una línea de desviación. Así, el cuerpo, o mejor dicho, los cuerpos bogueros, se convierten en espacios epistémicos, creadores de una epistemología encarnada y en movimiento que permite a su vez una suerte de fenomenología queer, en tanto que estos cuerpos que performan permiten visualizar otras formas de habitar y de ser habitados en el espacio. Mundos otros, en ocasiones contradictorios, pero siempre cargados de fantasía y complicidad. Y muchas gracias por dejarme pasarme de mi tiempo. Muchas gracias, Andrea, por tu presentación de Moreliana a Moreliano. Bueno, continuamos el programa. Cerramos esta mesa con la participación de la ponencia de Alejandro Bermúdez García. Es licenciado en Sociología y maestro en Estudios de Población por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Su línea de investigación se centra en la sociología de la sexualidad, los estudios de género y la sociología política y el análisis de temas relacionados con las poblaciones LGBTIQ+. Ha participado en congresos nacionales e internacionales, entre los que destaca su intervención en el 34 Congreso Internacional de la Asociación Latinoamericana de Sociología en República Dominicana, con la ponencia titulada Identidades Periféricas, Situaciones del Rechazo Social en las Poblaciones LGBTIQ+ en México en 2021-2022. A nivel nacional ha presentado trabajos como Violencias en la Población Transgénero en México, Hipermasculinidad y Sexos Servidores, Análisis sobre la Prostitución Masculina. Asimismo, participó en el Tercer Congreso Mexicano de Sociología, Reflexiones al Centenario de Luxemburgo y Zapata, con la ponencia de Colonialidad e Identidades Queer, las sexualidades periféricas fuera del eurocentrismo. Su trayectoria combina la investigación académica crítica, la producción de conocimiento interdisciplinario y la participación activa en espacios de diálogo científico. Hoy nos presenta una ponencia titulada Lo límite y central, la jerarquización dentro del orden simbólico de género en las poblaciones LGBTIQ+. Adelante, Alejandro, tienes 20 minutos. Ya, ok. Bueno, muchas gracias por aceptar mi participación en las terceras jornadas de la Academia de Sexodiversidad del Colegio de Jalisco. Este tema sale a raíz de mi tesis de maestría, se titula Lo límite y central, la jerarquización dentro del orden simbólico de género en las poblaciones LGBTIQ+. Bueno, voy a pasar a la siguiente. ¿Por qué es importante el estudio de este tema? Porque, bueno, hemos encontrado algunos académicos que también no son expertos en el tema, que hay un orden simbólico dentro de las poblaciones LGBTIQ+. ¿Qué quiere decir? Que hay ciertos privilegios que tienen unas poblaciones sobre otras, ¿no? Y esto es un fenómeno complejo que demuestra la existencia de límites centrales en la experiencia de las identidades diversas, ¿no? Estos límites se van a manifestar como normas sociales arraigadas, roles predefinidos y prejuicios que imponen ciertos estándares de masculinidad o feminidad, ¿no? Entonces, el presente trabajo, voy a mostrar el marco metodológico, tiene como objetivo general analizar la relación entre la población LGBTIQ+, de acuerdo a su identidad de género y orientación sexual, y la situación de violencia, considerando la población masculina homosexual como categoría central y corroborar si existe un patrón jerárquico categorizado dentro de esa población. Por lo cual, mi pregunta general de investigación va a ser cuál es la relación entre el rechazo social en cada una de sus dimensiones en la población de 15 años o más pertenecientes a la población LGBTIQ+, y las situaciones de violencia que sufren en México. En este trabajo se utilizó una metodología con enfoque cuantitativo. Nuestra fuente de información sociodemográfica fue la ENDISEC, que es la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género, que fue implementada en México en 2021, y su cuestionario ampliado en 2022. Nuestra población y objetivo y unidad de análisis van a ser las personas que se identifican como
pertenecientes a la población LGBTQ+, de 15 años o más. Y nuestras variables de análisis pues van a ser sociodemográficas en un primer lugar y después en los factores de rechazo social y la o signo normativa. Ya mencionando todo esto, una hipótesis central del trabajo es que las situaciones de violencia y discriminación son estructuralmente más altas a medida que se acercan a la periferia, es decir, a la población lésbica, trans, intersexual y queer, considerando a la población masculina homosexual como categoría central, de acuerdo al rechazo social del que son objeto de manera sistémica. Esto entra, bueno, para empezar, el primer aporte y el principal va a ser los aportes a la sociedad civil en general sobre políticas públicas, datos cuantitativos sobre la población, ya que esta encuesta pues es única en México, ¿no? Y en América Latina pues no se ha cuantificado a la población, es algo muy difícil, ¿no? Lo que representa la sexualidad dentro de las poblaciones en general sigue siendo muy tabú. Aquí en este esquema, como lo pueden ver, muestro que hay una jerarquización de género de acuerdo a la propuesta teórica de las identidades y orientaciones sexuales periféricas y centrales, ¿no? En el centro podemos encontrar a la población homosexual masculina, es aquella que tiene más privilegios dentro del orden simbólico de género, pero también dentro del orden público, ¿no? Es más visible, se muestra más en los medios de comunicación, se muestra más, es más normalizado que ver a otro tipo de identidades y de orientaciones sexuales, ¿no? En siguiente serían las poblaciones bisexuales, que bueno, van bajando, depende también si son hombres o mujeres bisexuales. Las mujeres bisexuales, como lo menciona la literatura científica y académica, son más sexualizadas, ¿no? O cosificadas, al igual que las poblaciones lésbicas, y las poblaciones trans, ¿no? Y las poblaciones bisexuales masculinas, pues son más, llevadas al ostracismo, más invisibilizadas, y esto pues genera que no hayan políticas públicas enfocadas a cada población. Y otra cosa es también que los aspectos del rechazo social y de la violencia de género, simbólica, económica, psicológica y emocional, vienen en distintos niveles, de acuerdo a la identidad de género, lo que se considera una discriminación múltiple, ¿no? Y esas situaciones de rechazo social se pueden tornar violentas en cuanto a la idea monosexista y dicotómica de la heterosexualidad y homosexualidad, como si fueran excluyentes, ¿no? Mutuamente excluyentes. Esto se traduce en violencia económica, laboral, emocional, psicológica, simbólica, sexual y la más, pues, violenta, que es la feminicida, ¿no? En el caso de mujeres lesbianas, mujeres bisexuales, mujeres trans. Me gustaría abordar más los resultados de investigación y para eso pues voy a mostrar un esquema de cómo operacionalizamos las variables. Recordemos que esta investigación es de un enfoque cuantitativo, es decir, utilicé la base de datos de la INDICEF y podemos ver que aquí lo operacionalizamos en 4 rubros, que son las experiencias adversas a la integridad físico-mental, al rechazo social en el trabajo, a la negación injustificada de servicios y a los rasgos de discriminación. Uno de los resultados más sobresalientes dentro de los análisis demográfico es la característica, la distribución porcentual del autorreconocimiento de identidad de acuerdo a su orientación sexual, ¿no? Podemos ver que la mayoría de las poblaciones gays, lésbicas, bisexuales y otras orientaciones, como lo marca la INDICEG, ¿no? Porque aquí pues no se pudo desglosar en no binarios, queers y trans porque era un porcentaje muy pequeño, y pues bueno, eso también dificultaría mucho la lectura de las gráficas, por lo cual se respetó como venían en la encuesta, ¿no? Englobadas. Podemos ver que la mayoría, más del 90% de personas gays, lesbianas y bisexuales se consideran cisgénero, y muy pocas personas entre las otras orientaciones se consideran con una orientación, una identidad periférica, que es poblaciones trans y queer. Ahora, sobre lo que aquí nos atañe, o que sería como la carnita de la investigación, es las experiencias adversas a la integridad físico-mental de la población, ¿no? Aquí podemos ver, de acuerdo en esta gráfica de radiales, quiénes son las poblaciones pues, más vulneradas siendo enviado mensajes ofensivos en su contra, ser humillado, avergonzado o que le han dicho groserías por su identidad u orientación sexual, amenazado o atacado sexualmente, molestado
haciéndole propuestas para tener relaciones sexuales a cambio de un pago u obligado a tener relaciones sexuales, ¿no? Podemos ver que la población bisexual es la que ha manifestado mayor porcentaje en cada uno de estos rubros y sobresaliendo en molestado y haciéndole propuestas para tener relaciones sexuales a cambio de un pago y amenazado o atacado sexualmente. Esto es muy grave, esto demuestra que hay, pues sigue habiendo mucha violencia estructural en cuanto a estas poblaciones en México y que, bueno, sería interesante también contrastarlo con algunos otros datos de América Latina para ver, pues, si es una constante dentro de la violencia contra estas poblaciones. Con lo que respecta al rechazo social en el trabajo, volvemos a ver que la población bisexual es la más afectada, ha recibido más comentarios ofensivos o burlas en su trabajo, ¿no? También han sido más molestados o los han acosado en sus lugares de trabajo y también han recibido un trato desigual respecto a los beneficios, prestaciones laborales y ascensos en comparación con las personas heterosexuales, ¿no? Eso tiene mucho que ver también con que la bisexualidad se ha mostrado como una, o no se ha visto como una orientación sexual válida, sino siempre están como en una liminalidad, están como en una transición, están como en esta parte de un rito de paso, ¿no? No se aceptan para la gente que no tienen conocimiento, pues parece ser que piensan que tienen que definirse como homosexuales o como heterosexuales, no siempre como, no aceptan la bisexualidad, ¿no? O también se invisibiliza. Entonces, esto podría también ser uno de los factores que pueda influir en esto, ¿no? Después podemos ver que la población conformada por lesbianas, pues han sido más excluidas de eventos y actividades sociales, ¿no? Eso también refuerza mucho sobre lo que se ha escrito en la literatura académica al respecto, no solamente desde las epistemologías del sur y de la decolonialidad, sino también desde los estudios queer y feministas. Sobre la negación injustificada de prestación de servicios, podemos ver en esta gráfica de radiales que la mayoría, aquí quisimos poner también a las personas heterosexuales, porque bueno, la negación injustificada de la prestación de servicios no solamente refiere a personas con cierta orientación sexual, todos pueden ser vulnerables a sufrir esta negación injustificada, ¿no? Pero queríamos ver si había alguna diferencia entre personas heterosexuales cisgénero y, bueno, estas orientaciones sexuales diversas. Podemos ver que la mayoría de los heterosexuales pues dicen que no reciben apoyos de programas sociales, ¿no? Y que también no tienen alguna atención de servicios o alguna oficina de gobierno. Aquí podemos ver que pues la mayoría de las poblaciones niega o tiene o ha pensado, ha sufrido, más bien dicho, una negación injustificada de la prestación de servicios, ¿no? Aquí en realidad pues es general. Podemos ver también que la población conformada por hombres homosexuales, pues son el porcentaje más bajo en todos estos, ¿no? Y en las gráficas pasadas, pues podemos ver que en realidad, pues sí, no es la más preponderante en cuanto al rechazo social en el trabajo y también en otras cuestiones. Pero lo interesante viene en la siguiente gráfica, de radial, que es la distribución porcentual de experiencias adversas a la integridad física o mental en el trabajo en la población LGBTIQ, más según los rasgos de personalidad, ¿no? También lo mismo pusimos a la población heterosexual, junto con otras orientaciones, y podemos ver que aquí, pues la población heterosexual es la menos discriminada en cada una de estos variables, ¿no? ¿Qué es el tono de piel, la manera de hablar, el peso, la estatura, la forma de vestir, la clase social, las creencias religiosas, el ser hombre o mujer y la edad? Podemos ver que, de nuevo, la población bisexual ha sufrido más estas experiencias adversas a la integridad física y mental por ser mujer, por ser una persona bisexual, hombre o mujer, por su peso o estatura, por su forma de vestir o arreglo personal, ¿no? Que aquí lo que haría falta dentro del estudio, porque aquí pues fue un enfoque meramente cuantitativo, sería la parte cualitativa, saber las razones, ¿no? O las narrativas de los sujetos, ¿no? De los agentes, para poder tener un mayor contexto, ¿no? Que esto se pretende trabajar en el doctorado, ya en una tesis doctoral, seguir con el tema y ya incluir esta parte cualitativa.
Posteriormente se realizó un índice de situaciones de violencia física, verbal y sexual. Es un índice simple que se registró, bueno, se hizo operacionalizando las variables de anteriores vistas en el análisis sociodemográfico. Y bueno, podemos ver que el 46.6% de las mujeres lesbianas han sido atacadas o amenazadas sexualmente por un familiar, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice esto? Que si bien la población bisexual ha mostrado que a un mayor porcentaje de discriminación y exclusión, no significa que las demás poblaciones pues no lo sufran, ¿no? Aquí en las mujeres lesbianas pues sufren más de ser atacadas o amenazadas sexualmente por un familiar y es preocupante, ¿no? Se supone que la familia pues es el primer núcleo de apoyo y aquí pues obviamente es el primer violentador. Podemos ver de misma manera que sin situaciones de violencia, pues bueno, todos los rubros marcan un alto porcentaje, pero lo curioso es que la violencia alta está dentro nuevamente de personas bisexuales, que es algo que eh, me sorprende mucho porque, bueno, siempre vemos que las mujeres lesbianas sufren una doble discriminación, en primera por ser mujeres y en segunda por su orientación sexual. Y aquí, bueno, la encuesta nos está diciendo que en realidad, bueno, va más enfocado a personas bisexuales, sean hombres o mujeres. Ya en último, pues nos hicimos un modelo estadístico, una regresión logística binaria, en la cual operacionalizamos las variables de orientación sexual, el nivel educativo, edad y situación conyugal para ver qué relación tenían unas con otras y ver si esto nos podría proporcionar más información acerca de quién recibe mayor rechazo social de acuerdo a su orientación sexual. Encontramos dentro de los resultados más significativos que la categoría de población que conforma las otras orientaciones, recordemos que son poblaciones trans y no binarias, aumenta en 34% la propensión a sufrir rechazo social en comparación con los hombres homosexuales, ¿no? Solamente por el hecho de tener una identidad u orientación sexual distinta a la que ya está siendo normalizada, ¿no? Recordemos también que las poblaciones homosexuales, gracias al Pride, a programas de televisión, pues ha sido más normalizada que otras, ¿no? Como lo mencionaba la introducción de este trabajo. Y bueno, aquí el modelo de regresión logística pues nos demuestra también eso. La población bisexual tiene un 27% menos de probabilidad de sufrir rechazo social solo por su orientación sexual en comparación a la población gay. Y bueno, sería como lo más significativo dentro de esta variable, pero los interesantes vienen en el nivel educativo y en la edad. En primer lugar, en el nivel educativo, de acuerdo a los resultados, muestran que a medida que aumenta el nivel de educativo, la probabilidad de experimentar rechazo social disminuye. ¿Qué quiere decir? Que tanto en nivel educativo medio superior como superior, los valores demuestran que la población LGBTIQ+ están entre el 51% al 35% menos de probabilidad de recibir rechazo social, datos que son estadísticamente significativos, ¿no? Entonces, aquí a menor nivel educativo, pues mayor rechazo social tiene, ¿no? Ya en la edad, esto sí me parece muy relevante dentro de la investigación. Específicamente a partir de los 25 años, los resultados muestran la probabilidad de sufrir 2 veces más el rechazo social, ¿no? Esto es un aumento significativo en la probabilidad del rechazo social en comparación con la población gay, ¿no? O sea, las poblaciones conformadas por otras orientaciones lesbianas y bisexuales pueden sufrir, o sea, y envejecidas aparte, ¿no? O sea, poblaciones envejecidas pueden sufrir 2 veces más rechazo social en comparación a poblaciones más jóvenes, ¿no? Y también es un tema interesante que se va a abordar en un artículo científico que se está elaborando sobre el edadismo en poblaciones LGBTQ+, un trabajo bueno, un tema que es relativamente nuevo aquí, ¿no? O que nos ha trabajado poco, se ha explorado poco en México, hay pocos datos, pero podemos empezar a trabajar bajo esa línea. En situación conyugal, se operacionalizó en unidos, antes unidos y ex unidos, ¿no? Sugiere que en esta regresión logística que la población que alguna vez estuvo en su vida unida o antes unidos, el resultado es estadísticamente significativo. Sugiere que las personas en esta situación conyugal tienen 36% menos veces la probabilidad de experimentar rechazo social.
Dentro de ya los resultados generales, ¿no? De acuerdo al modelo de regresión logística, dice que no hay diferencias en la probabilidad de sufrir rechazo social en las diferentes orientaciones sexuales, pero solamente en el modelo de regresión logística, ¿no? Usando el análisis de los residuos. Pero como ya vimos en el análisis sociodemográfico y en el análisis bivariado y multivariado, sí hay, ¿no? Sí las muestra. Tal vez el conjunto de todas estas variables no muestra resultados significativos, pero dentro del análisis demográfico muestra que sí los hay. Y esto, bueno, va a diferir con la literatura académica que se implementó en, bueno, en la tesis en el capítulo 1 y 2, que espero compartirles pronto. Y bueno, por mi parte sería todo. Les puedo pasar las diapositivas, también mi contacto por si quieren, no sé, hacer un artículo sobre el tema conmigo en colaboración. Y bueno, les agradezco mucho y sería todo. Muchas gracias por tu presentación, Alejandro. Le damos un aplauso y bueno, se abre el espacio para preguntas. No sé si alguno de los presentes tiene alguna. Adelante. Ahorita te. Sí, para que se escuche en la transmisión. Hola, esta pregunta va rápida para Alejandro. Me llama la atención la manera en la que nos presentas los resultados, en la que pones el campo de la bisexualidad. No sé si la encuesta muestra a personas bisexuales separadas por hombres y mujeres, porque creo que sería muy importante marcar esa diferencia, ¿no? No sabemos si estas violencias que muestra la encuesta están destinadas a estas personas en función de su bisexualidad, o también podemos verla que sea en función de su género o de la parte homosexual de esa bisexualidad, ¿no? Desde luego esto no es por descalificarle la orientación, sino por entender un poquito más cómo funciona esa violencia. Y probablemente es que me brinca mucho que sea la identidad más violentada, y quizás hay otros factores ahí que habría que tomar en cuenta. No sé si es simplemente por economía de los resultados o la encuesta no muestra esta desagregación. Gracias. Muchas gracias. Sí me escuchan, ¿verdad? No sé, ¿puedo responder la pregunta o es hasta el final? Perdón. ¿Sí? ¿La respondo entonces? ¿Sí? Ok. Bueno, sí, la encuesta sí tiene varias deficiencias. Recordemos que es el primer acercamiento hacia las poblaciones LGBTIQ más y cuantificarlas en México, ¿no? Vimos que también, por decir, lo que hacía falta para hacer un análisis más detallado era el Estado, ¿no? El tamaño de localidad también podría haber influido mucho. Son cuestiones que, pues bueno, esta tendría que mejorar si es que se sigue haciendo este ejercicio en un futuro. Esto sería adecuado. Eh, sí hay una división entre hombres y mujeres bisexuales para la tesis de maestría, pues de acuerdo a mis sinodales y a mi directora de tesis, no nos pareció adecuado, pero lo estamos trabajando para un artículo, porque sí queremos ver eso precisamente. Nos hace mucho ruido que la población bisexual sea la más discriminada en cuanto a todos los factores que hemos mencionado anteriormente, ¿no? Sobre rasgos de personalidad, en el trabajo, ¿no? Experiencias adversas a la integridad física o mental. Me parece que lo que podría también entrar en juego sería más un enfoque cualitativo para complementarlo, ¿no? Ahorita como mi maestría pues es en estudios de población, era indudablemente de ser un enfoque meramente cuantitativo. Por eso es que hay esta parte, ¿no? Nos falta esta parte cualitativa que pues se pretende trabajar para el doctorado. No sé si haya otra pregunta o si la respondí adecuadamente. Si hay alguna otra duda, pues adelante lo puedo contestar. Gracias por tu respuesta, Alejandro. ¿Hay alguna otra pregunta aquí entre los presentes? Adelante, Eder. Sí, felicitar a la mesa por sus participaciones. Bueno, es una pregunta para Florencio y Andrea. Bueno, a lo mejor va a estar muy fuera de lugar la pregunta, pero es como curiosa respecto a la forma en que hacen performance, ¿no? En el caso del drag o del boogie.
y que es una forma de identidad, de encontrarse y todo un proceso, ¿no? La pregunta es a lo mejor como muy, si fuera de lugar, pero es que es también como una forma de vida, pero también la pregunta es si es una forma de ganarse la vida y de qué manera digo, sé que también es una forma de resistir a la capitalización, pero muchas de las veces también se capitalizan estas performances. No sé si nos podrían hablar un poquito más de ello, si es que hay cabida en el tema, si no, pues también es válido no decir nada. Vale, gracias. No, creo que es muy pertinente en realidad. Suele pasar mucho con las artes y con el performance que hablamos como desde esta parte justamente del todo lo que nos da de manera como interna y al final de cuentas estamos inmersos en un mundo en el que pues se tiene que pagar la renta y la comida y el transporte, ¿no? En el caso del voguing hay muy pocas bogueras que realmente capitalizan y monetizan su creación, o sea, sobre todo, por ejemplo, de las personas con las que yo trabajé, puedo decir que la única, o sea, yo entrevisté a 7 bogueras de manera como formal, más todas las conversaciones como de observación participante y así. Puedo decirte que hay 2 que sí pueden vivir de eso. Anya Ninja, que es como entre el voguing y adyacente, ¿no? O sea, como que más bien es coreógrafa, es bailarina y ha podido como meter el voguing en parte de lo que ella hace como coreógrafa, ¿no? O sea, ella, por ejemplo, trabajó en la gira de Dana Paola y jaló a 2 bogueras con ella, que le pidieron así como, oye, ¿qué puedes hacer la coreografía? Y dijo, sí, pero con la condición de que contraten 2 bogueras porque yo no voy a coreografiar solo bailarines. Entonces tienen que contratar sí o sí, porque si no, no les pongo voguing y además de todo los fundamos. este, pero pues o sea, es un caso, ¿no? O sea, ella da clases de voguing, a Ninfunk a veces, ¿no? O sea, de repente se vuelve un ingreso extra, pero la mayoría y sobre todo, y además ellas son pioneras, ¿no? O sea, son de las pocas blogueras que llevan como más 10 años, ¿no? Activas. Poblaciones más jóvenes, no. O sea, en el caso es muy difícil como monetizarlo, ¿no? Porque tienes que entrar como a una agencia, ¿no? O sea, como darle desde el lado de ser bailarina. Más bien al contrario, se vuelve un gasto, ¿no? O sea, por ejemplo, Chula, Zapata y en general otras blogueras no tienen trabajos, podemos llamarlos normales, ¿no? O sea, agencias de marketing, son comunicólogos, comunicólogues, y más bien de su trabajo pagan, ¿no? O sea, no tanto como las entradas, porque también es tan autogestivo que una competencia de voguing no, o sea, te cuesta 60 pesos, 80 pesos, lo cual ya es algo, ¿no? Pero principalmente donde está más es como en vestuarios, ¿no? En pagar tus prácticas, en pagar tus clases. En realidad sí hay una inversión como fuerte, monetaria. O sea, personalmente yo he entrado y salido como justamente por lo mismo, o sea, porque de repente es como de chales, que tengo que ir hasta... La Ciudad de México es gigante, yo vivo en la parte sur, ¿no? Entonces de repente casi todo esto se mueve más en el centro, ¿no? Entonces también ir, ¿no? O sea, implica como un gasto bastante fuerte, entonces sí hay salidas, son pocas, tristemente las personas que vivimos del arte y todo eso, siempre, para variar, estamos precarizados económicamente. Entonces se puede, pero es poco. La verdad han sido personas como, pues de mucha, ha sido como una cuestión en realidad de resistencia. O sea, de seguirle chingando hasta que un buen día se les reconoció y pudieron como vivir de ello, pero son muy pocas. Pues igual, amor al arte. Por 2. Sí, pues realmente yo tenía la idea de que se aspiraba como a estos programas que catapultan, pero al final yo creo que en los programas tampoco catapultan. Y pasa mucho con el blog, porque también he visto que ya está muy capitalizado en programas mediáticos que a lo mejor rompe un poquito la vertiente de las participantes. En el caso de la tesis que es esta, pues no, realmente no aspiran. Por ahí hay una que parece, no sé si va a ser spoiler, que va a estar por ahí participando, dicen, pero pues no es como que les genere dinero. También es la crítica, ¿no? Que se hace, aquí no lo menciono, pero les piden que tengan los mejores vestuarios, las mejores pelucas, los mejores maquillajes, y en Aguascalientes al menos no hay espacios. Las que han estado en programas incluso se migran a Ciudad de México,
Hay una aquí que se llama Unique, que estuvo en Drag Race México, que creo que trabaja en Cabaretito, no, o no, algo así, o Cabaret VIP, no sé cómo se llama, pero hay un lugar aquí, no hago promoción, pero eso pasa. Y como que ellas, ¿saben? O sea, se ve y también pues es bueno, da motivación a las demás, pero sí es muy precario. Y pues de muchas de ellas, pues las profesiones, pues esa doble vida, ¿no? También son mercadólogas, comunicólogas, cineastas, bailarinas, teatreras, diseñadoras de moda y pues ya, más bien viven de otras cosas para vivir del arte. Muchas gracias. Alejandro se tuvo que despedir porque tenía clase, estaba, evidentemente estaba en la universidad. Entonces, bueno, agradecemos que se haya tomado el tiempo para presentarnos parte de su investigación. Si no hay alguna otra pregunta, simplemente me resta a mí agradecer su presencia, habernos compartido estas investigaciones, estas reflexiones a partir de pues la primera de Ixis que tenemos, ¿no? Que es el cuerpo y cómo nos vamos reconociendo, haciendo un poquito de vínculo con la mesa anterior, cómo en esta ubicación corporal primigenia, que es en la que estamos existiendo y tenemos un primer entorno y luego salimos al mundo y nuestro primer mundo dual es la casa y la escuela siendo niños, pues a lo mejor mucha gente no se da cuenta sino hasta mucho después, pero a quienes nos pasó, sí, desde sexto, desde primero de primaria, 6 años, ya estamos ahí como en una desubicación de la que no nos podemos salir porque sabemos que en nosotros mismos hay algo que es excéntrico, vaya, ¿no? Y ver esa excentricidad llevada a su máxima expresión en el ballroom, en el drag, y celebrar esa excentricidad y restregar esa excentricidad que luego es condenada, señalada y motivo de burlas y violencias de diferentes índoles, pues es inspirador que se vea y se tome como una herramienta de resistencia y de respuesta, ¿no? Entonces les agradezco por eso y les agradezco a ustedes su presencia. Vamos a hacer ahora una pausa para comida. Nos vemos acá a las 4 de la tarde de nuevo con la mesa 4 y posterior a la mesa la conferencia magistral de este día. Muchas gracias por acompañarnos y los esperamos aquí en un ratito.